Nuestro cuerpo no es solo un músculo, hueso o piel. Es una obra maestra, una herencia de millones de años de evolución, una herramienta perfecta para sobrevivir y adaptarse, para superar. Lo fascinante es que no solo existe un modelo único, no hay una única forma ideal, hay diversidad, hay variedad. Y esa diversidad es lo que ha permitido a la humanidad no solo sobrevivir, sino prosperar. ¿Sabías que cada célula de tu cuerpo contiene aproximadamente 3,2 mil millones de pares de bases de ADN? En ese código están inscritas las instrucciones que definen desde el color de tus ojos hasta tu capacidad para adaptarte a diferentes entornos. Esa riqueza genética es lo que hace que cada cuerpo sea único. Michael Phelps, por ejemplo, no solo tiene una envergadura de 2 metros y 3 centímetros, mayor que su altura que es de 1,93 metros, sino que también posee una capacidad pulmonar de 12 litros, casi el doble de lo normal. ¿Es esto un accidente? No, es la interacción entre genética y el entrenamiento. Y no solo en el deporte encontramos maravillas, en la vida diaria tu cuerpo trabaja constantemente para mantenerte en equilibrio. ¿Sabías que en promedio bombeamos 7.500 litros de sangre al día? Tu corazón no para, tampoco lo hacen tus pulmones, y procesan alrededor de 11.000 litros de aire cada 24 horas. Y eso nos lleva al siguiente punto. La diversidad genética no solo es una cuestión de estética, es la clave de nuestra supervivencia como especie. Por ejemplo, la mutación CCR5, presente en el 10% de los europeos, otorga resistencia al VIH. ¿Es esto belleza? No, es adaptación y su importancia supera cualquier estándar superficial. En términos de biotipos, la clasificación clásica nos habla de ectomorfos, mesomorfos y endomorfos. Los ectomorfos son cuerpos delgados y ligeros, tienden a sobresalir en actividades como la gimnasia o la escalada, pero por otro lado los endomorfos con mayor masa corporal son ideales para deportes de fuerza como levantamiento de pesas, y los mesomorfos, que son estructuras digámosle equilibradas, dominan disciplinas como el atletismo o el boxeo. La belleza aquí viene en que específicamente no puede ser uno u otro, siempre estás en un abanico gradual entre uno y otro, haciendo que pueda ser 25% mesomorfo y 75% ectomorfo, o 12.6% endomorfo y el porcentaje restante mesomorfo. ¿Qué causa esto? Que literalmente tu cuerpo tenga una variedad y una amplia gama de configuraciones anatómicas, pudiendo permitirte ser un cuerpo diseñado especialmente para algo de lo que probablemente ni siquiera te has dado cuenta. Ejemplos de la vida real nos muestran cómo estas diferencias se convierten en ventajas. Eliud Kipchoge es el primer hombre en correr la maratón en menos de 2 horas. Tiene un índice de grasa corporal extremadamente bajo y una economía de carrera superior al promedio. O por ejemplo, los Sherpas del Himalaya tienen un aumento genético en su capacidad de transportar oxígeno a grandes altitudes, lo que les permite desempeñarse donde la mayoría de las personas ni siquiera podrían sobrevivir. Además, de nuestras adaptaciones no se limitan al físico. Estudios en neurociencia muestran que las variantes genéticas como la DRD4-7R están asociadas con la mayor tendencia a buscar novedades y asumir riesgos, que fueron clave para los primeros exploradores humanos. Aquello que nos permitió pasar por el estrecho de Bering intentando buscar qué había más allá, y efectivamente llegamos a un nuevo continente, casi que usando simplemente la potencia de nuestras piernas y la resistencia de nuestros corazones. Los seres humanos, aparte de ser una especie creativa, somos, por encima de fuertes, una especie resistente. Por algo, aún existe un gran fetiche por andar recorriendo distancias completamente antinaturales como l'Asparklon, que es una ultramaratón de 273 kilómetros, la cual la corren ultramaratonistas que pueden entrenar haciendo a la semana inclusive 400 o 300 kilómetros, sin importar que eso tengan que repetirlo la semana siguiente, y se pasan así por muchos años de su vida. Probablemente no son las personas más grandes y voluminosas, sin embargo de serlo, su cuerpo no podría tener tal eficiencia energética. Y es que cada uno de los seres en la faz de la Tierra les sobra riqueza. Esta no solo está en sus bolsillos, es muy grande como para que carguen con ella en sus bolsillos o en sus hombros, grande como para que quepa en un cerebro, una riqueza que solo puede llevarse a cuestas por decenas de generaciones, en todas las naciones. Las aberraciones son las que han usado, con envidia, la sangre derramada para escribir una cruel poesía de tinieblas. Cuán pobre es la muerte que no sabe usar la tinta más sagrada que existe, la sangre humana, que lleva dichos los más bellos versos, en una lengua tan incomprensible y majestuosa que ni la ciencia más refinada podría traducir, que de hecho no lo ha hecho. Es el escrito que más vale la pena ser leído y no ha sido entendido por más que la carne y los huesos. La más grande novela de la humanidad es ella en sí misma, que se ha entregado en cada ancestro, en cada ser que deambuló el planeta antes que tú y yo. Es su vida el trozo más de este poema, un poema eterno
que no está en ningún libro, más que en la sangre que corre por tus venas, por las mías, por las de aquel que crees odiar. Hijos de un potencial infinito que jamás terminaremos de escribir, pero nunca nos rendiremos de ser. Tu corazón late aunque le supliques que no lo haga. Lo haría hasta colapsar, hasta morir literalmente. Está ahí para ti sin que siquiera lo sepas. Valora tu cuerpo, no tienes mala genética. Ahora pensemos en la biología especulativa, por ejemplo. En la búsqueda constante por mejorar nuestra condición física, muchos caemos en la trampa de pensar que nuestra genética es una sentencia inamovible. Quizás eres más bajo de lo común, o no naciste con una gran complexión, y rápidamente nos convencemos de que nunca seremos lo suficientemente buenos. Pero, ¿y si te dijera que no existe tal cosa como una mala genética? Que cada variación genética que percibas como limitante es en realidad una fortaleza oculta que aún no has descubierto y está esperando a ser despertada. La ciencia detrás de esto es la epigenética, el estudio de cómo los factores del ambiente afectan la expresión de nuestros genes. Según el estudio de la Universidad de Harvard, el entorno, las experiencias de vida e incluso nuestros propios pensamientos pueden activar o desactivar genes específicos. De toda esa amplia gama y ramificación de genes que existen dentro de tu ADN, pueden activar y desactivar genes tan específicos que a lo mejor existen genes que podrían detonar capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Y lo mejor de todo es que podemos influir en estos cambios. Es decir, no solo nacemos con una serie de genes predeterminados, somos capaces de modelarlos, de moldear y de adaptarnos a nuestras necesidades. Imagina que eres un corredor de fondo, pero que tienes una estatura más baja o no naciste con una zancada larga. Esto podría parecer una desventaja, ¿verdad? Sin embargo, estudios recientes demuestran que lo contrario. Los corredores de élite de maratón, como los keniatas, tienen una complexión diferente a la de los velocistas, pero eso no les impide ser mejores en resistencia. La clave no está en cambiar nuestra genética, sino en interactuar con ella, entenderla. Otro ejemplo fascinante son los atletas extremos. El cuerpo humano tiene un potencial increíble para resistir distancias que parecen imposibles. La ciencia ha demostrado que incluso si no naciste con un VO2 máximo elevado, puedes entrenar o mejorar tu capacidad pulmonar. El entrenamiento modifica nuestras cualidades físicas. Es la epigenética en acción. Y no todo es sobre fuerza o resistencia. Algunas de nuestras cualidades genéticas son más mentales. La inteligencia espacial, por ejemplo, es clave en deportes como el fútbol, el ajedrez o el parkour. Pero al igual que las habilidades físicas, podemos mejorar nuestras capacidades cognitivas a través de la práctica. ¿No naciste siendo un experto en estrategia o movimientos complejos? No te preocupes, puedes entrenar tu mente para que también se adapte. La ciencia del entrenamiento ha demostrado que la capacidad de adaptarnos, de mejorar nuestras cualidades genéticas, está mucho más en nuestras manos de lo que pensamos. Nos hemos convencido de que nuestros cuerpos y mentes tienen límites, pero la realidad es que nuestra biología es mucho más flexible de lo que creemos. Y aunque las cualidades genéticas no sean las mismas para todos, lo importante es lo que hagamos con ellas. Entonces, ¿quién te dice que no puedes ser el próximo atleta, el experto en una gran disciplina rara? Tanto dentro de ti y tus cualidades genéticas únicas, esperando a ser descubiertas, y lo más emocionante es, tú tienes el control sobre cómo desarrollas ese viaje. La genética no es un destino, es solo el punto de partida. Porque recuerda, si se trata de modificar tu actual cuerpo para llevarlo por otro camino muy opuesto al que es, puedes lograrlo, porque puedes activar genes que no sabías ni siquiera que tenías. Puede ser de una complexión ectomorfa, pero por medio de entrenamiento ir desarrollando una mesomorfia a causa de ciertos ejercicios y de cierto tipo de alimentación. Esto es muy positivo porque demuestra que el cuerpo humano es capaz de lograr lo que sea. Aquí es donde viene realmente la pregunta. ¿Estás haciéndolo porque quieres obligarte a descubrir y encontrar cosas que ni siquiera eran posibles a simple vista? ¿O lo estás haciendo por cumplir con un rol? Si lo haces por cumplir con un rol, recuerda que con lo que ya vienes dotado biológicamente, también te puede permitir ser muy grande en cosas que ni siquiera sabías. Lo importante, sea lo que sea, es lanzarse a la aventura. Por ejemplo, cosas que muchos prescinden como deportes, como jugar ajedrez o inclusive escribir, pueden activar genes como el BDNF, el gen del crecimiento mental. Este gen es como un entrenador personal para tu cerebro. Cuanto más juegas ajedrez o escribes, más conexiones neuronales creas, y tu mente se fuerza a volverse más ágil a desarrollar este gen. O por ejemplo el gen COMT, el gen que se encarga de que puedas operar con calma bajo presión. Cuando enfrentas decisiones difíciles como en ajedrez, un movimiento muy complejo, o en la escritura, un acto de creatividad muy improvisado, tu ayuda a mantener la calma y pensar rápido. Es un gen del control mental. O existen genes como el CREB, el gen de la memoria.
Cada vez que resuelves un rompecabezas o encuentras una palabra perfecta, guarda esa información en tu memoria a largo plazo y te haces de alguna manera más hábil. O existen genes como el CIRT1, el gen de la juventud mental. Entrenar tu cerebro con ajedrez o escribir activa el CSIRT1, que protege tu cerebro del envejecimiento y lo mantiene joven por más tiempo. Así que cada vez que mueves una pieza de ajedrez o escribes una historia, activa superpoderes en tu cerebro. Si te gusta entrenar tu mente, por favor recuerda que no solo lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por tu estirpe, por tu descendencia, porque cuando llegues a tener descendencia genética, esta probablemente va a heredar estos genes activados. Así que literalmente estás esculpiendo una herencia mucho más grande que el dinero para tu descendencia. Y por ello no tienes una mala genética, solo no has descubierto el potencial de la que... Si quisieras tener uno u otro cuerpo, eso sí, desde que no sea algo completamente exuberante y antinatural, puedes lograrlo, siempre y cuando te esfuerces a activar genes que yacen ahí dormidos. Pero lo importante no es activar genes por activar genes, ya que vienes dotado con toda una amplia gama y un paquete de genes suficientemente prácticos y ricos como para que los explotes al máximo y logres ser el mejor en aquello de lo que probablemente eres portador. Si te miras al espejo y te sientes completamente delgado y eso te hace sentir mal, quiero invitarte a que corras frente a uno de esos mandriles de gimnasio a ver quién logra aguantar más y quién tiene un corazón probablemente más potente. O si eres una persona un poco robusta y careces de la definición que tanto le gusta tener a la gente en el gimnasio y te sientes mal por no poder ver muy bien definidos tus abdominales, te invito a que intentes levantar mucho peso, a ver si este no te va a llenar de orgullo por la fuerza de la que eres poseedor. Agradece el cuerpo que tienes, porque es el que te llevará tan lejos como puedes llegar. Así que deja de lamentarte por lo que no tienes y aprovecha lo que sí tienes. Despierta esos potenciales dormidos y lleva tu cuerpo y mente más allá de lo que nunca imaginaste, porque la verdadera clave está en cómo eliges desarrollar tu genética, en cómo eliges despertar esos genes que están ahí dormidos. Porque a lo mejor y el descubrimiento del gen que va a llevar a nuestro cuerpo más allá de los límites imaginables, o la teoría que va a alcanzar a encontrar la física necesaria para poder viajar por el hiperespacio, o la tecnología necesaria para poder curar enfermedades que actualmente nos aquejan a todos, o inclusive el desarrollo de habilidades físicas que serán tan hermosas y esbeltas de ver en el futuro, está esperando a que dejes de estar pensando en que no tienes el cuerpo de Sebum y Henry Cavill y que te pongas a trabajar. Así que recuerda, campeón, eres perfecto, no por lo que eres, sino por lo que puedes ser. Y ese puede ser no es otro, sino tú mismo. Tu versión más sabia, más poderosa, más inteligente. Así que hipertrofiar espíritu y mente, campeón, para que no seamos solo pecho. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte y darle like, compartirlo con aquellos que necesitan saber que sus límites están en su mente. Nos vemos en el próximo video y suscríbete.